Buenas, somos alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín y vamos a presentar el artículo Priorización de casos de prueba de regresión usando aprendizaje automático con un enfoque basado en el riesgo. Esto para el curso de Auditoría de Sistemas. Los integrantes somos Diego Gustavo Montana Neira, Kevin André Llagma Quispe, Emerson Mendoza Ilazaca y Anet Isabel Gallegos Condori. Primeramente, inicio con la introducción. Para aclarar el contexto, las pruebas de regresión son pruebas que se ejecutan después de realizar cambios en un sistema para verificar que esas modificaciones no hayan roto funcionalidades que antes funcionaban. El problema aparece cuando en entornos modernos, donde los sistemas cambian constantemente, hay muchas organizaciones que trabajan con prácticas llamadas CICD, que significa integración continua y despliegue continuo. En términos simples, implica que el software se actualiza con mucha frecuencia, a veces varias veces al día, y esto hace que ejecutar toda la batería de pruebas en cada cambio sea caro o incluso imposible por el tiempo. Por eso se utiliza la priorización y selección de casos de prueba, también conocida como TSP. La idea es ordenar o elegir primero las pruebas que maximizan la detección temprana de fallos cuando hay un presupuesto de tiempo limitado. Ahora, esto es relevante para la auditoría de sistemas porque encaja en dos ejes fundamentales. El primer eje es la planificación de auditoría basada en riesgos, porque como auditores se revisa todo con la misma intensidad. Es decir, no se revisa todo con la misma intensidad, se evalúa qué procesos, sistemas o controles tienen más riesgo y se prioriza. De forma equivalente, en pruebas de software se prioriza qué pruebas ejecutar primero para cubrir lo más crítico. Y el segundo eje tiene que ver con la gestión de cambios y configuración de parches, porque en auditoría el cambio es una fuente clásica de riesgo. Parches, nuevas versiones, cambios de configuración, todo puede introducir fallos o vulnerabilidades. Por eso priorizar pruebas actúa como un control compensatorio y ayuda a reducir el riesgo residual de cambios recientes y además aporta evidencia medible y trazable de que el sistema sigue estable. Hay términos que tenemos que introducir porque para medir la priorización se utilizan métricas. Las métricas son APFD, que significa Average Percentage of Faults Detected, que mide qué tan rápido en promedio se detectan fallos a medida que se ejecutan las pruebas. NAPFD, que es PFD, que es una versión normalizada de lo anterior. Y TTFF, que es Time to First Failure, que significa tiempo hasta el primer fallo. Ahora continuamos con la metodología. La metodología se basa en el enfoque basado en pruebas de riesgo conocido como RBT. La idea principal es asignar un valor de riesgo a lo que está probando para decidir qué ejecutar primero. Eh, en forma clásica, el riesgo se entiende como probabilidad por impacto, es decir, qué tan probable es que falle algo y qué tan grave sería si falla. En ambientes más modernos e inteligentes se amplía este concepto y se incorpora además la detectabilidad y la cobertura de prueba, porque no basta con decir que algo es riesgoso, sino que también importa si nuestras pruebas son capaces de detectar ese problema. Luego en este artículo revisamos cómo aplicar este enfoque de riesgo en distintos niveles, por ejemplo, el nivel de requisitos, módulos o casos de prueba individuales. Bueno, después de este fundamento, tenemos modelos representativos. El primero, tenemos el port 2.0, que está un poco más arriba. En B tenemos priorización por factores de riesgo cuantitativos, modelo port 2.0. Este modelo asigna un puntaje a requisitos combinado dos factores, la propensión a fallar y la prioridad del cliente. Con ese puntaje se ejecutan primero las pruebas asociadas a los requisitos más críticos y se reportan mejoras importantes en APFD frente a líneas de base tradicionales. Luego tenemos en el punto C el riesgo a nivel de método MRB, que combina cambios recientes, complejidad y tamaño del método para estimar riesgo y priorizar las pruebas asociadas. La idea aquí es que un modelo explícito e interpretable puede dar resultados comparables a modelos de aprendizaje automático, pero con menor costo computacional. Luego tenemos en la sección de modelos difusos de riesgo que están basados en lógica difusa. Estos modelos son útiles cuando hay incertidumbre o cuando el juicio experto es importante y no tenemos mucho historial. Usan funciones de pertenencia y reglas de tipo sí, entonces, para producir un valor continuo de riesgo y priorizar.
En el artículo mencionamos que pueden lograr mejores APFD y TTFF más bajos bajo distintos presupuestos. Y finalmente tenemos diferentes enfoques con aprendizaje automático. Especialmente tenemos el aprendizaje por refuerzo como RETEX, donde un agente aprende a ordenar pruebas en ciclos CI y CD a partir de recompensas al detectar fallos. Y finalmente el aprendizaje supervisado para ranking como SBMMAP, que aprende una función de puntuación usando historial de paso-fallo para ordenar las pruebas según probabilidad de encontrar fallos. En resumen, metodológicamente proponemos que combinar riesgo más aprendizaje automático permite priorizaciones más efectivas en entornos modernos, manteniendo así la trazabilidad entre cambio, riesgo, evidencia de prueba, algo muy alineado, digamos, con auditoría de sistemas y con la gestión de riesgo tecnológico. Bueno, a continuación presentamos los resultados y discusión. Ya. Para comenzar esta sección, creo que es importante mencionar cuál es el punto de referencia con el que se comparan los métodos más avanzados. Esto es lo que se le denomina baseline o línea base. Ok. En este caso, el baseline va a representar los métodos tradicionales de priorización de pruebas como el orden fijo, orden aleatorio o estrategias simples basadas en el historial. Ok, vamos a ahorita con el punto A. Ya. También muestra una reducción de tamaño de la suite de pruebas entre aproximadamente el 1% al 44%. Además de no se considera la criticidad del negocio ni señales más complejas del sistema. Por lo que en este caso el baseline sirve como una referencia para demostrar cuánto mejoran los métodos basados en riesgo y aprendizaje automático. Ahora pasaríamos al punto B. Aquí es donde está la priorización basada en Deep Learning o Deep Order. Digamos que el Deep Order utiliza redes neuronales para aprender patrones complejos de datos históricos de pruebas. A diferencia del, comparado con el baseline, ofrece APFD y NAPFD más altos y más estables, lo que significa que detecta fallos antes y de manera más consistente. Una de sus mayores ventajas es la escalabilidad, ya que puede manejar grandes volúmenes de pruebas y reducir el tiempo y priorización en más del 95%. Aunque la desventaja tiene que se requiere un entrenamiento costoso y hay datos de buena calidad. Potente, pero no es fácil de implementar. Siguiente. Ahora estamos con aprendizaje por refuerzos o RETEX, se podría decir. Aquí se utiliza, como se mencionó, aprendizaje por refuerzo, una técnica donde un agente aprende a tomar decisiones mediante prueba y error. El TEX aprende a priorizar casos de prueba en función de la experiencia acumulada en los ciclos CI y CD. A diferencia de los otros métodos, digamos que no necesita cobertura de código, lo que lo hace útil en entornos donde esa información es limitada. En términos de resultado, mejora el APFD y el NAPFD entre un 0.18 y 0.25 respecto al baseline. También reduce significativamente el TTFF, es decir, el tiempo hasta encontrar el primer fallo. El agente alcanza un buen rendimiento después de unos 60 ciclos, lo que demuestra su capacidad de adaptación. Su principal fortaleza es que se ajusta dinámicamente a los cambios del sistema, aunque depende de la estabilidad del historial para que aprenda bien.
Vamos siguiendo con el punto D, que es el Learning to Rank, o el SVMAP, SVMAP. Un método basado en aprendizaje supervisado que aprende a ordenar pruebas según su probabilidad de detectar fallos. Este modelo utiliza únicamente resultados históricos de pass-fail, prueba y error, para aprender para aprender de forma óptima. En entornos industriales como Salesforce se logró ver valores de APFD entre 85 y 100%, lo cual es extremadamente alto. Un buen resultado es que puede detectar entre el 50% de los fallos ejecutando solo el 0.2 de las pruebas, lo que representa su buena eficiencia. Es especialmente útil cuando se cuenta con un historial amplio y variado. Y por lo tanto, su limitación principal es que es sensible al desbalance de datos y requiere un entrenamiento inicial sólido. Ya le doy paso a mi compañero. Bien, ahora para el punto H, que vendría a ser un estudio comparativo transversal, lo primero que podemos observar es que no existe un único modelo que sea, como por así decirlo, el mejor en todos los escenarios, ¿no? Decimos que cada técnica podría comportarse mejor según el contexto. Por ejemplo, en términos de eficiencia, lo que podríamos decir que es detectar fallos lo más antes posible. Podríamos decir que SVMAP o Lambda Run son los que podrían alcanzar un mejor valor, ¿no? Valores más altos, ¿no? En el caso del APFD. ¿Esto qué quiere decir? Que logran encontrar muchos defectos ejecutando solo una pequeña parte de la suite de pruebas, ¿no? Ahora, el objetivo principal de esto es reducir el tiempo para hasta encontrar el primer fallo, por así decirlo. Entonces, los modelos de aprendizaje por refuerzo, como el RTX, podría decirnos que son los más adecuados. Estos modelos aprenden con el tiempo y ajustan el orden de ejecución en cada ciclo de integración. Como dato adicional, también podemos analizar otros factores importantes, por ejemplo, el requerimiento de información, que modelos como el POR o el MRV podríamos decir que funcionan con un poco de historial. En caso de costo computacional, el modelo RFI GBT ofrecen un buen equilibrio, ¿no? Por así decirlo, entre costo y rendimiento. Y entre interpretabilidad, los modelos basados en riesgo son más fáciles de explicar y auditar, por así decirlo. Como punto I tenemos las implicaciones prácticas. Podríamos decir que en organizaciones con mucho historial de pruebas se recomienda, como ya vimos, el SVMAP o de repente el LUMRAC. ¿Por qué? Porque maximizan la detección temprana. Y en entornos CI o CD, en este caso dinámicos, donde el código cambia constantemente, podemos decir que RTX o modelos RL son más efectivos porque se adaptan al ciclo a ciclo. Y en caso de proyectos con poca información histórica o de repente o requisitos de auditoría, PORT o RMV son mejores opciones porque por su bajo costo y alta trazabilidad. Ahora, podemos ir como punto J o limitaciones. Podríamos mencionar que primero, muchos enfoques dependen fuertemente de la historia de ejecución, por lo que cambios bruscos en el sistema pueden reducir la efectividad. Como segundo punto, tal vez podríamos decir que existe una falta de estandarización, que cada estudio usa diferentes métricas o dataset o baseline, y bueno, esto dificulta un poco, ¿no?
También podemos decir que dificulta comparar resultados de manera directa, ¿no? Como lo mencioné antes, ¿no? Que por usar diferentes métricas o datasets. También podríamos decir que los modelos de deep learning tienen un alto costo computacional, ¿no? Y también una baja interpretabilidad de repente algunos modelos puede ser un problema, ¿no? Que podríamos regular. Ahora, como último, como recomendaciones, podríamos mencionar que podemos probar los modelos primero en pilotos de repente controlados antes de usarlos en producción. O podemos apostar por modelos híbridos de riesgo, ¿no? Como que combinen un buen rendimiento con la capacidad de adaptación y una escalabilidad. También mencionar que podemos monitorear constantemente métricas como el APFD, el NAPFD o el TTFF. Y bueno, podríamos implementar mecanismos de detección de drift para reentrenar de repente modelos cuando de repente cambian los patrones de fallo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, bueno, para entrar a lo que es la conclusión, bueno, nuestra investigación, como lo fueron diciendo mis compañeros, es un examen y análisis de enfoques modernos, ¿no? Basados en, bueno, para priorizar pruebas de regresión, que pone en manifiesto la combinación, que combina lo que son modelos de priorización basados en riesgos, ¿no? Junto con técnicas de Machine Learning, que representa un enfoque visiblemente más potente que de los métodos tradicionales, ¿no? Los métodos tradicionales tienen ciertas dolencias o fallas, ¿no? O falencias como tal, como un historial más restringido o heurísticas elementales. También que nuestra investigación muestra que integrales de riesgo como son probabilidad de impacto con algoritmos de Machine Learning transforma el proceso de pruebas, ¿no? Pasamos de probar todo lo que podemos a probar primero lo que importa. El futuro está en los sistemas híbridos, ¿no? Que son potentes, pero también explicables para los auditores y desarrolladores como tal, ¿no? Estos métodos, como lo que se vieron, lo que son el análisis de POR 2.0, el MRV, o modelos difusos, clasificadores supervisados, como los son el SVMAP, o técnicas de aprendizaje reforzado, como son RETEX, coinciden en notar incrementos en eficiencia consistentes ante restricciones temporales que se dan en los pipelines de CI y CD. Estas mejoras se traducen como no únicamente como en la mejora de detección de regresión, sino también que da soporte en la trazabilidad de cambios, riesgos y fallas, y también apoyan directamente lo que son las prácticas como son auditorías o la gestión de cambios. Y eso sería todo por parte de nuestro trabajo actual. Muchas gracias.